Estamos contentos de poder estar aquí y verlos cara a cara. Creo que el himno que debiéramos cantar desde el sábado pasado y por varios tiempos, cada vez que seguimos creciendo la audiencia acá, es ese cara a cara, espero verle, porque lo estamos viendo cara a cara. Y que eso pueda ser incentivo para enfocarnos que realmente el rostro que queremos ver por encima de todos es de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero que pueda ser este deseo de vernos, de tocarnos, de abrazarnos, de poder saber de que no somos una pantallita, que seguimos siendo cuerpos. Agradecemos la tecnología. Esta pandemia ha cambiado el mundo y ha asentado varias cosas que empezaban en algunos lugares y aquí está. Permítame tomar un momentito al estar acá para presentarle 2 o 3 detallitos. En primer lugar, la pandemia nos ha enseñado de que tenemos que seguir presencial, lo que estamos haciendo aquí ahora. Esa palabra presencial, antes como que no la escuchábamos. Esas son cosas nuevas ahora, pero creo que lo entendemos. Pero también tenemos que seguir con la iglesia digital. Mantuvimos la iglesia digitalmente mediante la pandemia y ganamos adeptos de personas que ni siquiera no están en el área y que siguen ministrando aquí con la iglesia. Nosotros tenemos que seguir ministrando a esas personas. Tenemos miembros de que aún hoy en día, por razones de salud u otras cosas, no están aquí presentes. El mundo ha estado de que mucha gente que quiera unirse a la iglesia, primeramente desde la comodidad de su casa o donde estén, ellos se conectan digitalmente al culto, a ver cómo es el culto, a ver cómo funciona, a ver si se sienten que Dios les habla a ellos. Y si se sienten bien allí, entonces deciden venir personalmente acá. Es una realidad que sucede en un altísimo porcentaje hoy en día. Y permítame decirles, nosotros hemos reabierto la iglesia no para nosotros los poquitos que estamos aquí, los otros que faltan. Y digo poquitos comparado con el número grande que hace falta que venga para que Jesús venga pronto. Necesitamos seguir trabajando para ello. Tuvimos que hacer algunas cosas al venir acá. No todas están listas. Tenemos un internet aquí, el de mayor velocidad para negocios. No debe ser ningún problema mientras tengamos internet de poder enviar y que muchos estén conectados, aún inclusive aquí, conectándose de aquí. Porque tenemos el más rápido, el más potente. Con la oferta que había, los líderes de la iglesia aprobaron eso, tenemos 2 redes aquí. No para que estemos con el telefonito mirando el culto, lo estamos viendo aquí en vivo, pero cuando necesitamos hacer eso, necesitamos pasar, tenemos 2 redes acá. Así que agradecemos a Dios y a los líderes de la iglesia que han visto luz en poder preparar, y algunas cosas seguimos confiando de ayuda que nos han estado dando gratuitamente para no subir mucho los costos, para poder funcionar acá como debiéramos. Conseguimos una cámara para poder estar teniendo el culto que se transmite. Otros dicen, pues yo puedo traer otra cámara y puede haber 2 cámaras. Así que muy pronto vamos a estar transmitiendo como muchas de las iglesias grandes, no con los miles y miles de dólares que tiene equipo grande, pero va a ser de calidad y va a estar funcionando como muchos otros. Finalmente,
hacemos esto para poder tener el medio de comunicación como se hace hoy en día. Pero nada de eso vale a menos que el Espíritu Santo esté en ti y en mí y podamos trabajar. Contento de ver a cada uno de ustedes. Contento de que hay varios que todavía están conectados aquí, están viendo el culto. Así que a unos y otros, mis saludos, mis abrazos, el deseo de que este inicio aquí pueda ser de muy cortito tiempo. No porque venga otra pandemia, sino porque Jesús venga a buscarnos. Tenemos un tema que queremos estar meditando en esta mañana. Porque realmente llega el momento en la historia de cualquier pueblo en que tenemos que reevaluar el destino, nuestro propio destino, y esto se vuelve imperativo. Pasó en la pandemia, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Lo que acabo de mencionar es una replantación de dónde estamos, hacia dónde nos queremos dirigir, de tal manera de que tenemos que forjar nuevas visiones. Eso es lo que estuve diciendo aquí, la nueva visión que tenemos que tener la iglesia presencial, esa nueva palabrita, así como la iglesia digital. Y lo uno ayuda a lo otro, y lo otro ayuda a lo uno, y tenemos que ajustarnos a que lo que sucede aquí sea agradable, sea beneficioso al que está viendo en la pantalla. Para que lo que es importante, el mensaje llegue. Es muy fácil dar un dedito y pasar a otro canal en nuestros dispositivos. Y si no captamos la persona allí, eventualmente nos vienen acá. Hemos visto que aquí eventualmente, lamentablemente, algunas personas por algún motivo, a través de la historia de la iglesia, como antes no había la oportunidad de simplemente pasar el dedito y coger otro canal, simplemente con sus pies salían y no regresaban. Nosotros estamos para que la gente regrese. Nosotros estamos para que la gente venga nuevamente a nosotros. De tal manera de que las estructuras que teníamos antes ya no nos sirven exactamente. Tenemos nueva estructura, lo estamos haciendo. Agradezco a los que pusieron aquí esta laptop para que se pueda ver por Zoom. Es primera vez que estoy predicando aquí por Zoom y presencial. No con la mejor forma de equipo, pero funciona. Entendemos lo que decimos, ¿ve? La estructura ha tenido que cambiar. Algunos piensan que porque la estructura cambia, tenemos que cambiar muchas otras cosas. La gente se pregunta, y posiblemente tú y yo también nos podemos preguntar, si realmente nosotros seguimos siendo la iglesia verdadera. ¿Podemos justificar nuestra existencia a la luz de las Escrituras? ¿O simplemente nuestra iglesia fue un fenómeno del siglo XIX cuando comenzaron nuestros pioneros? Nuestro mensaje se hace único, se hace singular, simplemente porque podemos tener una extensión geográfica de donde estamos en tantos países en el mundo, porque tenemos asistencia social en muchos otros lugares. ADRA está ayudando en Ucrania y en los países circunvecinos. Normalmente ADRA, nuestra agencia de asistencia social, es de las primeras en llegar y ayuda allí. No siempre salen las noticias. Aquí en Estados Unidos, Estado de Florida, el gobierno federal ha estado de que los centros de distribución de ayuda que el gobierno tiene
lo contrata a nuestra gente aquí en Estados Unidos, de nuestra iglesia, porque saben de que trabajamos bien y no robamos. En las noticias es el gobierno que está haciendo eso. Yo he tenido reuniones con el director de Estados Unidos de nuestra agencia social, que constantemente recibe llamadas y sabe que tenemos que estar aquí, tenemos allá, por los contratos que hay con el gobierno que está haciendo. Eso no lo publican, no hay ningún problema. Jesús dijo: lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Yo quiero que tú sepas de que no somos los únicos que estamos haciendo eso. Hay otros que hacen hasta más de lo que nosotros podemos con nuestros recursos. De tal manera de que cuando miramos la misión, ¿vamos a estar funcionando nosotros separados de otras iglesias? ¿O nosotros somos parte del cuerpo grande de Cristo, todo aquel que se llame cristiano? Mis amados, decimos a la gente que para ser salvas tienen que ser adventistas. Posible que estas preguntas en algún momento tú u otros se los hayan hecho para saber y reabriendo aquí, ¿para qué reabrimos nosotros acá? ¿Cuál es el propósito? Y permítame decirte que estas preguntas no necesariamente tienen respuestas simples. Nos impulsan a hacernos todavía una pregunta más personal. Y esa pregunta es: ¿por qué somos adventistas del séptimo día? ¿Por qué tú lo eres? ¿Por qué yo lo soy? Y todavía, ¿por qué debemos serlo? Creemos de que afirmamos nuestra iglesia fue un movimiento llamado por Dios, un mensaje, una misión única que va en consonancia, va a tono con la actividad de Dios en las Escrituras y en la historia. Y basamos eso en la evidencia bíblica. Y quisiera recordar un poquito algunas de estas cosas para que sepamos por qué estamos aquí, por qué tenemos que seguir adaptados a la visión que tenemos que tener hoy en día con estos medios, con estas cosas, pero no olvidando realmente quiénes somos y por qué estamos aquí. Realmente es prerrogativa de Dios el escoger los medios que Él quiere para comunicar. Dios es soberano. Él si quiere puede coger a un burro y hacer que hable. ¿Recuerdan el caso de Balán? Así que Dios es soberano. No vamos a entrar en esa. Pero Dios ha escogido a través de la historia, según vemos, símbolos representativos que finalmente comunican su mensaje, con la cual la gente puede relacionarse, puede entender. En tiempos de crisis espiritual, esos símbolos se convirtieron finalmente en medios visuales para poder entender la palabra de Dios, para poder reforzar la verdad que había. Por ejemplo, permítame mencionar algunos ejemplos tomados de las Escrituras, simplemente viendo lo que hay. Dios en el pasado instruyó a Noé para que construyera un arca. El arca no solamente era un medio de sobrevivencia, sino de que era una ayuda visual para la verdad presente. Uy, esa frase como que suena, como que yo la he escuchado mucho, como que es querida, como que lo presenta mucho. Hay que tener la verdad presente. Dios siempre ha tenido una verdad presente para el tiempo en que ha vivido la gente. Y en aquel entonces la verdad presente, el arca era una ayuda visual para la verdad presente que había en aquel entonces. Ya trajo la atención. Nunca había visto construir un barco tan grande. No había barcos para empezar, no se llovía. Algo completamente nuevo. Algo que la gente dice no hace sentido porque eso no existe.
estimuló la conversación, finalmente aumentó la conciencia de lo que Dios estaba diciendo a través de Noé y proporcionó un mensaje simbólico tangible de lo que Dios estaba diciendo. En este caso, el símbolo, por supuesto, era funcional. Era funcional y se vio evidente cuando finalmente entraron todos los animales. Pero ni siquiera eso convirtió a la gente. Y finalmente cerró la puerta. ¿Podía el arca sola salvar a la gente? El arca no podía salvar a nadie a menos que estuviera protegida por Dios. El cuerpo de Cristo, hoy en día, la iglesia, como el arca, no puede salvar, pero proporciona seguridad espiritual. Mateo capítulo 24, versículo 39. Estoy tentado a todavía seguir la costumbre que hice de que leyeran para no estar yo solo en Zoom. Pero vamos a buscarlo aquí, Mateo capítulo 24, versículo 39. Y allí en resumen dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Eso iba a todos. Y la frase que sigue es la que más me molesta. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como que no hay nada nuevo. Como que sigue siendo eso mismo ahí. Más tarde, Dios entonces escogió una nación como símbolo de la verdad. A través de un profeta, le dio símbolos de salvación, hizo un santuario para que al estar en medio de ellos, era con lo que él podía relacionarse con aquella gente, con aquella cultura, pudiera entender y relacionarse. Les dio leyes civiles, religiosas, mediante las cuales podían funcionar y convertirse en un testigo corporativo, no solamente como un solo individuo, sino corporación, todo el pueblo, efectivo la verdad, esa verdad acerca de Dios, que era lo que el santuario expresaba. Nunca fue la intención de Cristo apartar a Israel y elegir a 12 pescadores para comenzar una nueva religión o tener un pueblo antiguo. No, eso era simplemente el inicio, era el comienzo, era el medio para comenzar, para poder llegar a todo el mundo. Pero cuando la iglesia, finalmente el desierto se volvió ineficaz, su interpretación de la Biblia se volvió inflexible, Dios tuvo finalmente que seleccionar nuevos símbolos para esa vieja verdad, mostrando que la responsabilidad de comunicar la verdad puede transferirse de un pueblo a otro. En sus inicios, permítame decir aquí y refrescar lo que a veces no decimos obviamente, pero está. Al principio el cristianismo, la iglesia de los apóstoles, se consideraba un culto con pescadores y sin educación. Eso eran prácticamente los discípulos. Estaban a cargo de estar vendiendo esa nueva teología que estaban predicando. Les ponían allí a los invitados a la cena. Y habían cristianos educados, como eventualmente fue Saulo, que llegó a ser Pablo. Esto se convirtió en una molestia muy grande. ¿Por qué? Porque reclamaban públicamente creencias tan fantásticas, increíbles, inverosímiles, que no hacían sentido, como que un carpintero era Dios y que se levantó a sí mismo de entre los muertos. ¿Quién ha dicho eso? ¿Cuándo se ha visto tal cosa?
que algunos creyentes pudieron haber sido afectados por las acusaciones que habían, por esa falta de educación de los líderes de la iglesia en aquel entonces. Esas acusaciones no invalidaron finalmente la afirmación de la iglesia de tener la verdad. De tal manera, mis amados, que la falta de educación, la popularidad o la falta de ella, la opinión de la mayoría realmente no son argumentos ni a favor ni en contra de una iglesia que ha sido llamada. El apóstol Pablo lo pone así y pone allí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 25. 1 Corintios capítulo 1 versículo 25. Y leo allí y dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. De tal manera que lo que los discípulos vieron, lo que los discípulos oyeron, lo que los discípulos sintieron, sabían de que era la verdad. La vida, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo se convirtió en la piedra angular de su fe. Fue un cumplimiento profético en la historia que no podían negar. Es cierto que Cristo dirigió personal y visiblemente la fundación de la iglesia cristiana, pero su actividad no terminó con lo que la Escritura estaba allí, sino de que antes de su crucifixión Él prometió algo, y fue lo que nuestra lectura bíblica, San Juan 16, versículo 13, lo leemos nuevamente, San Juan capítulo 16, versículo 13. Leo allí y dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué cosa? La pregunta yo te hago a ti antes de terminar de leer el versículo: ¿ha llegado el Espíritu Santo a tu vida? ¿Te está guiando a toda verdad? Porque eso es lo que Él hace. Dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mis amados, pronto Cristo, por medio del Espíritu Santo, guió a la iglesia del Nuevo Testamento a una comunión corporativa, instruyéndole finalmente a estar ordenando ancianos, proveer para las viudas con los diáconos, ejercer la disciplina del grupo, instruyéndole allí a ordenar ancianos y todo eso allí. Si quieren, allí en Tito y en Hechos y en Corintios hay varios pasajes, ustedes recuerdan eso, donde se ve bien todo eso. Sin embargo, durante los siglos siguientes, la iglesia joven se multiplicó allí a través de todo el Imperio Romano, a pesar de las bajas de los mártires. Pero como decían, parece que la sangre de los mártires semilla, porque mataban tanto y salían más todavía. Esos líderes, guiados finalmente por el Espíritu Santo, seleccionaron de varios manuscritos que habían, 27. Dijeron: estos son los que van a formar el canon. Y puede que veamos allí, vieron de que esas serían las narraciones inspiradas para formar el Nuevo Testamento, porque aceptamos hoy en día. Pero a pesar de luchas internas, a pesar de que líderes de la iglesia fueron dirigidos por el Espíritu Santo para declarar nuevamente algunas doctrinas más esenciales de la fe cristiana, el Espíritu Santo estaba guiando en medio de eso. De tal manera que la fe cristiana se basa en parte en estas actividades divinas y humanas, porque fue el Espíritu que guió a los cristianos de aquella época entre todos los manuscritos a estar escogiendo: estos son los que realmente representan la fe que hay que guardar.
la fe adventista como de otros cristianos conservadores, estimado, no se ve amenazada porque aquellas personas fueron las que estuvieron mirando, analizando y decidiendo: estos son los manuscritos que deben de estar entre todos aquellos que había. Es evidente hoy en día que cualquier iglesia que se suscriba a los fundamentos de la fe cristiana, como lo hacemos nosotros los cristianos adventistas del séptimo día, podríamos hacer afirmaciones similares a las que ellos hacen. Entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros como adventistas a pretender ser la iglesia verdadera para reabrir aquí en West Hollywood? Después de más de 1000 años de decadencia espiritual, el Espíritu Santo de nuevo guió activamente a personas como los valdenses, como Juan Wycliffe, Hus, Jerónimo. Libre Conflicto de los Siglos habla de eso. Recién compramos una caja, lo acabo de subir yo esta mañana, autorizado en una edición con un precio especial, libros de $15, lo conseguimos a $1.50. Tenemos 60 en español. Con eso daban un poquito de regalo en inglés y tenemos 15 en inglés también. Así algunas personas están ahí. No lo estoy mostrando aquí, pero para que sepan. Allí habla bastante de esta historia, tú puedes leerlo allí en medio de todo eso. Sin embargo, la creciente opresión de la iglesia, el control de los gobiernos, los esfuerzos por extraer el dinero de los pobres vendiendo las indulgencias como boletos para poder entrar al cielo, exigía finalmente un cambio. Y fue precisamente para contrarrestar esta opresión que el Espíritu inició lo que conocemos como la Reforma Protestante. Y una vez más, Dios escogió odres nuevos para llevar vino nuevo. Esta experiencia histórica de las Escrituras, que avala el concepto del sacerdocio de todos los creyentes, finalmente ningún cristiano, allá lo está pasando, no sé dónde está saliendo ese ruido. Confiemos de que ahora parece que este se quedó sin batería. Vamos a ver. Póngame el amarillo porque no estoy escuchando. El amarillo no está, ahora lo estoy escuchando. Muy bien. Durante siglos, estos héroes que finalmente dieron inicio, el Espíritu inició finalmente la Reforma Protestante. De esta experiencia histórica de la Escritura, avala el concepto del sacerdocio que tienen todos los creyentes. Ningún cristiano tiene el derecho de limitar la actividad del Espíritu Santo. Como dije al principio, Él toma lo que finalmente pueda ser efectivo en el momento, y si no había nadie más y había un burro, Él hace que el burro hable. La Escritura dice: si estos callan, las piedras hablarán. Por lo tanto, a la luz de lo que el Espíritu ha hecho para que la Biblia sea central, ¿cómo podemos nosotros, los adventistas, hacer la afirmación de gran alcance que hacemos y dividir finalmente aún más el cuerpo de Cristo con otra organización? Sería inconsistente con el patrón de actividad de Dios no anticipar finalmente que el Espíritu hablaría de un tiempo de crisis apocalíptica como la que se describe en el libro de Apocalipsis. Los que durante el tiempo tienen derecho a esperar finalmente manifestaciones donde ven todos los dones espirituales
incluido el don del Espíritu de profecía. Y allí Joel capítulo 2, versículos 28 y 29, lo menciona muy bien. Recordamos en este pasaje donde menciona allí de que en los postreros días Dios enviaría su Santo Espíritu, verían visiones y hablarían allí. Esa libertad del Espíritu, esa forma del Espíritu de poder tener una revelación progresiva según nosotros podemos entender y podemos ir tomando y aplicando. Vemos allí uno de nuestros pioneros, Uriah Smith, lo expresó muy bien cuando dijo: recuérdense, los dones cesan solo cuando se alcanza un estado perfecto. Él estaba haciendo alusión a lo que el apóstol dijo allí en Efesios, de que los dones son dados para que todos alcancemos la estatura de plenitud en Cristo Jesús. Y la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos como aquel entonces: ¿hemos alcanzado ya la altura de la plenitud en Cristo Jesús? Y la respuesta obvia es, espérate, está el día un poquito frío hoy, ¿verdad? Como que tratamos de cambiar la conversación rápida porque no queremos necesariamente ser vulnerables a la realidad de que no estamos. Por eso él decía: los dones cesan solo cuando se alcanza un estado perfecto, y porque se alcanza ese estado que los hace ya no necesarios, porque cuando estamos a la madurez ya no hacen falta los dones. Pero nadie con un pensamiento sobrio, seguía diciendo él, puede por un momento tratar de mantener la posición de que la época apostólica fue inferior en elevación espiritual a cualquier época que haya sucedido. Y si los dones se necesitaban entonces, ciertamente también se necesitan ahora. Por lo tanto, mis amados, nosotros como adventistas creemos también de que el Espíritu ha hablado a través del don de profecía manifestado a través de Elena de White, por medio del cual dirigió a sus antepasados espirituales a formular doctrinas, a incorporar y elegir un nombre denominacional. Nuestro mensaje es único. No solamente creemos que es una iglesia llamada por una revelación especial, sino con un mensaje y una misión que son escatológicas del tiempo del fin y apocalípticamente única en lo que tenemos que estar haciendo. Los adventistas realmente estamos diciendo muy poco que sea nuevo, porque lo que estamos diciendo realmente se ha dicho en el pasado, otros lo han dicho, quizás algunos no lo están diciendo actualmente. Las buenas nuevas, las buenas noticias de la salvación de Jesucristo, la importancia de guardar los mandamientos, incluyendo el sábado, la creencia de la pronta venida de Jesús. Desde luego, ninguna de estas son doctrinas nuevas. Se ha dicho eso en el pasado por uno o por otro cuerpo religioso. De una forma u otra, estos han sido creídos y han sido predicados finalmente durante siglos. Y hoy en día se sigue predicando estos conceptos básicos. Perdón. A medida muchas veces lo hacen con mucho fervor muchos otros lugares. Muchas veces cuando predicamos estas cosas los adventistas, pues, por así decirlo, aplaudimos porque son esas cosas que las tenemos cercanos a nosotros. Sin embargo, reconocemos como Pablo, Filipenses, dijo allí en Filipenses capítulo 1, versículos del 15 al 18. Filipenses capítulo 1, versículos del 15 al 18. El apóstol dice allí: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad. ¡Wow! No hay nada nuevo. Lo está diciendo aquí. Dice, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré siempre. Aunque algunos lo hacen de la manera equivocada por causarme problemas, me gozo en que esto está siendo predicado.
De tal manera, mis amados, que lo que hace el mensaje adventista, lo que hace la predicación adventista, que sea única, es la naturaleza compuesta, por así decirlo, de este mensaje que creemos que fue concebido para este último tiempo y que ha sido concebido con una nueva luz. Algunas de las doctrinas que componen nuestro mensaje se habían olvidado en gran medida y otras necesitaban aclaración, como la de Daniel capítulo 8, versículo 14. Es hora de finalmente, y no voy a mencionar este texto, espero que recordemos muy bien lo que allí dice, de que estos viejos símbolos del santuario finalmente pudieran dar un nuevo sonido certero para entender lo que estaba pasando. Esta verdad compuesta finalmente se expandió, se volvió globalmente significativo para cada raza en todo esto. Ha polarizado a las personas, ha polarizado dentro de las familias, ha polarizado a las iglesias esta verdad, y pronto hará lo mismo finalmente con las naciones, como lo predice Apocalipsis capítulo 13. La Reforma Protestante es un ejemplo clásico de lo que pasó cuando la verdad fue clavada allí en las puertas de aquel lugar. Mis amados, el libro Apocalipsis está repleto de descripciones apocalípticas de un conflicto similar, pero más extenso entre las fuerzas del bien y del mal. Los adventistas sentimos finalmente que su mensaje dará un nuevo significado a estos símbolos apocalípticos y una nueva comprensión de esta controversia. Al describir este gran conflicto, Juan llama rápidamente la atención de sus lectores a las personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen una relación salvadora con Jesucristo. Y eso lo tenemos allí en Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se dio énfasis a esta visión porque la obediencia gozosa en respuesta al amor de Dios sería globalmente aceptable, sino porque encontraría tal resistencia que la intervención divina sería la única alternativa para eso. Por tanto, creemos además que además de predicar la voluntad salvífica de Dios en Jesucristo, debemos estar predicando la importancia de doctrinas entrelazadas, como es el sábado, como es el juicio previo al advenimiento, como son los sofismas del espiritismo y la religiosidad babilónica que hoy en día vemos en el mundo cristiano y por todas partes. El regreso inmediato, inminente de Jesucristo. Estos pilares de la fe juegan finalmente un papel extremadamente importante en el plan de rescate de Dios para el ser humano. Si este énfasis único es tan significativo para este tiempo del fin como reclamamos los adventistas, entonces se necesita una interpretación bíblica para establecer normas que impidan que una falsa interpretación pueda ser presentada. No se debe permitir que la gente fragmente esta verdad con cualquier otra interpretación bíblica, aunque sea teológicamente popular. Esto hace imperativo finalmente que la certificación de doctrinas adventistas a través de esa revelación directa esté allí. Por eso el ángel aconsejó a Juan lo que vemos allí en Apocalipsis 19, versículo 10. Y dice allí Juan capítulo 10, dice: yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y añade allí: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, necesitamos decir, tenemos que retener el testimonio que hay allí. Mis amados, la forma de entender las escrituras, las doctrinas básicas de la iglesia adventista,
no se inventaron como un medio publicitario para contrarrestar la vergüenza de los medios del siglo XIX. Estas creencias finalmente no fueron diseñadas por nuestros antepasados espirituales para darnos una identidad como adventistas o porque anticipaban el momento en que estamos viviendo, sino de que la formulación de las doctrinas adventistas fueron realizadas mediante la actividad del Espíritu para confirmar todas estas creencias. Ellen G. White dijo allí, pueden ver allí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 241 y 242, voy a tomar unas líneas aquí, donde ella menciona cómo iban formando esto y dice: me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. ¿Qué estaban estudiando? La Biblia. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche. Y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatado en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando. Y aceptaban finalmente como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. De tal manera que estudiaban y estudiaban la Biblia, y cuando no lograban tener una idea cómo, el Espíritu dice: mira, vamos a, es esto lo que ustedes están estudiando. Así de simple. De tal manera que en una forma microscópica, por así decirlo, reducida, el triple mensaje angélico de Apocalipsis 14 contiene finalmente todos los elementos del conflicto final entre el bien y el mal, y contiene finalmente ese énfasis revelador único, comprometido, que los adventistas del séptimo día estamos diciendo. Este mensaje, mis amados, con sus 3 pasos que conducen a la plataforma de la verdad presente, es de vital importancia, porque el destino de las almas depende en la manera en que son recibidos. Es especialmente necesario para la existencia de la raza humana, que ha llegado a un punto de encrucijada de la decisión. Este mensaje finalmente entrelaza la hora del juicio con el mensaje imperativo apocalíptico de Dios, diseñado para capacitar a hombres y mujeres para guardar el sábado, para adorar a su Creador, para liberarse de Babilonia, porque pronto todos adorarán a la bestia, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero. Por lo tanto, la misión adventista que hemos estado hablando comenzó con la comisión de Cristo Jesús. Lo encontramos allí, Marcos capítulo 16, versículo 15, donde dice: id por todo el mundo y predicad las buenas nuevas a toda criatura. Mis amados, junto con todos los demás cristianos, creemos que nuestra tarea es asistir a los que no conocen a Cristo y guiar así a los que conocen a conocerlo mejor. Esto es básico para la fe adventista, es central para nuestra misión. Nuestra única comisión es predicar el mensaje del tiempo del fin, la verdad presente para estos tiempos, sin disminuir la verdad del Evangelio. Lo que significa que el énfasis en Cristo debe aumentar proporcionalmente con el mensaje del juicio a medida que aumenta hasta convertirse en ese fuerte pregón que Apocalipsis 18 presenta. El Evangelio, a la luz del gran conflicto entre Cristo y Satanás, incluye las buenas nuevas acerca de que un Dios bueno, que en su bondad está deseoso de salvar y de sanar. Por lo tanto, nosotros no estamos para poder subordinar el mensaje a las crecientes necesidades sociales que hay, porque destruiría la eficacia del mensaje. No podemos dejarnos llevar por las
olas de que hace falta predicar un evangelio social, cuando tenemos claramente un mensaje que atañe a eso, pero tenemos que hacer el claro mensaje, la verdad presente para este tiempo, que Cristo está creciendo, la hora del juicio de Cristo está creciendo, el día de Cristo está creciendo, el momento de su venida está llegando. La misión adventista es similar a la de Elías allí en el Monte Carmelo. Allí Elías desafió a la gente a tomar una decisión por Dios. Ustedes pueden leer la historia allí en Primera de Reyes, capítulo 18. La misión de Juan el Bautista allí en el Jordán, cuando preparó a la gente para la venida de Cristo. Allí el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos habla de eso. Pero mientras Juan predicaba, la gente preguntaba, ¿quién es este hombre? Y allí está la respuesta. Mateo capítulo 11, versículo 14. Jesús hablaba de esto. Mateo 11, 14. Mateo 11, versículo 14 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace violencia. Estoy leyendo, perdón, el versículo 12, estoy leyendo el 14, donde hablaba, dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Están dispuestos a aceptarlo? Él es aquel Elías. Nosotros igualmente hoy en día, si quieres recibirlo, es ese mensaje que Dios tiene. Esta misión es finalmente una misión apocalíptica para el tiempo final. En un mundo desenfrenado por la anarquía, con sus seguidores erráticos de líderes religiosos autodenominados, con la mayoría de la población mundial adorando en días hechos por el hombre, sea el domingo o sea el viernes. Dios señala con un dedo profético a un remanente visible. Ese eres tú, ese soy yo. Creemos de que somos un catalizador en la mano de Dios para lograr finalmente la polarización final del mundo por un lado y el remanente visible e invisible de Dios por el otro, donde van a quedar claramente dos grupos, los que siguen a Dios y los que no le siguen. Este pueblo polarizado por el clima del gran conflicto se mantendrá unido por su libertad en Cristo y su fe común. Jesús dijo bien claro allí lo que encontramos en San Juan capítulo 10, versículo 16. San Juan capítulo 10, versículo 16. San Juan capítulo 10, versículo 16 dice allí, tengo además otras ovejas que no son de este redil. A ellas también debo traer, oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor. En la medida que tú y yo seamos fieles a este llamado, estaremos cumpliendo nuestra visión. Somos llamados, mis amados, los cristianos adventistas del séptimo día, por una revelación especial, a dar un mensaje compuesto, único en el tiempo, y tiene un contenido profético con la misión de polarizar a hombres y mujeres. Cuando hablo de polarizar, entendemos el término. Escuchamos con personas que son bipolares, que tienen ese trastorno, que se muestran de una forma, muestran de otra. El planeta Tierra tiene dos polos, el norte y el sur. Hemos sido llamados por esta revelación para dar un mensaje compuesto y único en este tiempo profético, con la misión de polarizar a hombres y mujeres para Cristo. O te decides por Cristo o te decides por... De ahí el Apocalipsis tiene suficientes símbolos para presentarse.
Y tenemos que tener esta misión clara, prepararlos para la transición a una nueva era, a una nueva vida, a una nueva oportunidad. Esa no es la que es post-pandemia, esa es la que Jesús establecerá cuando venga por segunda vez. Estamos aquí, mis amados, para tener la iglesia presencial y digital, para utilizar todos estos asuntos, pero para finalmente polarizar al mundo en que tiene que aceptar a Jesús y seguirlo en su mensaje. Ayudar a esa gente a que puedan ver el llamado de Dios. Y aunque podamos ser en una u otra manera echados a un lado, recuerda que la iglesia primitiva creció cuando decían, ¿y cómo es posible que estos incultos pescadores puedan tener un mensaje? Y predicar cosas tan raras de que un carpintero murió y resucitó. Porque el Espíritu Santo utilizó hombres y mujeres simples que dijeron, no podemos callar de decir lo que hemos visto y oído. Hoy en día tú y yo estamos aquí. Yo oro para que Dios pueda realmente revelarte de una forma especial para ti donde tú estás en tu circunstancia, para que la palabra de Dios pueda ser viva y eficaz en tu vida, que tú puedas ver de que la palabra de Dios tiene poder y que tú puedas decir, en las manos de Dios salgo porque estoy de parte de Cristo. Hay una verdad presente que presentar. Hay que presentarla en el contexto de este mundo para que pueda ser entendido, pueda ser aplicado, pueda ser aceptado. Y que comience contigo y ayudes a otros para que puedan tenerlo. No podemos cambiar el orden de lo que Dios ha hecho. Estamos escuchando aquí, gracias a las bocinas que la iglesia tenía de hace mucho tiempo, me dicen. Se estuvo poniendo los cables. No se terminó aquel día como a las 10 de la noche. Aquí hay algo raro. El extremo que debía estar aquí en la bocina estaba allá arriba. Y el que estaba allá arriba debía estar acá. Así no camina la cosa. Tuvimos que venir y zafar cada uno de los puntitos de esos de los cables, sacarlo y ponerlo de vuelta. Fueron horas poniéndolo y horas reponiéndolo después. ¿Por qué hubo eso? Por un cambio de orden. Si no, no hubiera funcionado. Digo esto porque se han gastado muchas horas para que tú y yo pudiéramos estar aquí. Varios han puesto aquí para que esto funcione. Pero lo pongo como un ejemplo para que en la experiencia cristiana tú recuerdes que tienes que seguir el Espíritu como está diciendo las cosas. No puedes cambiar el orden. Porque parecía insignificante. Una punta acá, una punta allá. ¿Qué más da? Eran diferentes y estaban diseñadas para funcionar de una manera, no de otra. El diseño de Dios te ha puesto para que tú puedas tomar lo que la palabra de Dios dice y tú puedas predicar la palabra, la verdad presente, presencial y digital, teniendo el mensaje de Cristo, que tiene una urgencia grande ahora de que Él quiere salvarte. Él te ama tanto que murió en la cruz del Calvario, pero tienes que tomar una decisión pronto porque estamos en el momento del juicio. Y mientras el mundo está predicando 20 cosas donde está destruyendo la imagen divina en el ser humano, donde los transgéneros, los etcétera, 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 ya no se sabe lo que es hombre y qué es mujer, donde una jueza a la corte máxima del país no puede definir lo que es una mujer. Ese es el mundo actual en que tú y yo estamos viviendo, y que esas fuerzas políticas, sociales, por todos lados, la prensa van a empujar para que tú creas algo. Y tú y yo decimos, venimos para polarizar el mundo con el mensaje claro de lo que Dios dice en su palabra. Para eso estamos aquí.
Para eso se gasta el dinero. Para eso invertimos el tiempo, para venir aquí a adorar a Dios y predicar la verdad. Y si eso no es lo que sucede, estamos perdiendo el tiempo y gastando dinero miserablemente. Pero mis amados, quiero concluir diciendo lo que Jesús dijo. Si estos callan, las piedras hablarán. Permite que ninguno tome tu corona. Que Dios nos bendiga.